Hola gente, bienvenidos a otro episodio de Cuéntate Otra. Como siempre, hoy estamos con un tema sobre terror. Estamos a lo mejor en un cambio que ustedes no van a ver realmente reflejado de ninguna manera. Pero pues bueno, nos movimos el setup a un lugarcito que ya es específico para grabar este podcast. Entonces pues aquí estoy yo, en mi nuevo lugar, acompañado del buen Raúl Emanuel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien y emocionado, así como tú dices, porque ya estamos en un nuevo lugar ya dedicado para grabar los nuevos episodios. Que por cierto, ahorita no lo están viendo, pero lo van a ver. Porque aquí es donde ya se va a grabar la segunda temporada de Cuéntate Otra. Con video y además de eso, otra sorpresilla que hay por ahí, ¿va? Que no se va a decir todavía o lo decimos ya. No, yo creo que mejor esperamos. Nos esperamos. Sí. Es sorpresa. Sí. Así que, pues vamos a ver qué tal se escucha aquí. Estoy viendo como que escucha un poquito de eco, pero no creo. No, pues como está más compacto, Ajá. yo creo que incluso puede escucharse mejor de cierto modo. Así es. Entonces, pues sí. El tema de hoy es exorcismos. Y diablos, y demonios. Y diablos. Exorcismos. Un tema que a lo mejor a muchos les puede causar incluso miedo mencionar la palabra exorcismo. Tabú a lo mejor. Por ahí está el tema, platicábamos hace ratito, de que a ti te da, se podría decir, miedo, cosa, ver la película del exorcista. Me da mucho respeto. Respeto, incluso. Sí. Porque, pues, vaya, esa película, pues no es cualquier película. O sea... No, es una película como con mucho impacto. Sí. En varios ámbitos. Desde simplemente el tema como tal de la película. Ajá. Hasta lo que pasó con los actores y todo eso que todo el mundo ya sabe, ¿no? Sí. Entonces, pues, hoy vamos a estar hablando básicamente de, pues, algunos personajes que sufrieron posesiones, que se les practicó exorcismos, y vamos a conocer un poco de cómo fue que esto se fue dando, el proceso del exorcismo tal cual y en qué culminó. Sí. Que tristemente, pues muchas veces el exorcismo, pues lo que vemos en las películas a veces es que termina bien, pero tristemente hay muchos casos en los que no termina bien los exorcismos. Sí. Y un caso sobre todo que, bueno, yo traigo un caso en específico que también da la vuelta a todo esto, pero ya lo vamos a ver más a fondo. Así que, ¿cómo ves tú, Andrés? Nos das la premisa, contándonos un poquito, dándonos una introducción sobre qué es un exorcismo. Ok. A ver, una parte clave de los exorcismos claramente son los demonios. Así es. Porque son la entidad que posee al sujeto poseído. Y pues a mí se me hizo como que interesante investigar un poco sobre el origen de los demonios, de dónde surge este concepto realmente, qué son los demonios realmente de acuerdo a la Biblia, porque pues el concepto de demonio es algo muy universal y es algo que vemos en muchas adaptaciones, pero no necesariamente las cosas en la Biblia son como nosotros las vemos en la cultura popular. Y bueno, por ejemplo, en la Biblia, el demonio más famoso claramente es Satanás. Y bueno, yo creo que es interesante hablar un poquito sobre el origen de Satanás o Lucifer o el diablo, como lo conocemos en algunos lugares. A lo que tú tienes entendido, ¿cuál es el origen del diablo, de Lucifer, de Satanás? Ok, pues mira, lo que yo tengo entendido, Lucifer fue el ángel más preciado que tenía Dios. Él, digamos que desobedeció hasta un punto de que él quería ser el que reinaba. Él quería tener un reino. Entonces Dios le dijo, ok, ¿quieres tener un reino? Pues aquí en el cielo no va a ser allá abajo. Y pues digamos que es un ángel caído. Y fue entonces que se convirtió en Lucifer,
Satanás, Ujú. como ahora se le conoce, ¿no? Ujú. El rey de las tinieblas. Sí, sí, efectivamente. Esa es la historia más común. Pero pues realmente la Biblia no nos cuenta las cosas así tal cual. Ujú. Y de hecho, la Biblia, en cuanto a eso del origen del diablo, por ejemplo, y en cuanto a otras cosas, no es muy clara realmente. No es como que tú puedas leer la Biblia y tener una noción bien detallada de el origen de Satanás, explicado paso a paso. Ujú. Y luego el tema de que existen el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento Sí. dificulta también un poco el entendimiento de el origen de Satanás. Ujú. Y también complica las cosas el hecho de que hay escrituras sagradas, de cierto modo, que estaban destinadas a formar parte de la Biblia, pero no forman parte de la Biblia. Ujú. Esto se conoce como apócrifos. Ok. Entonces, hay apócrifos que formaban parte del Antiguo Testamento que a día de hoy no son considerados canónicos en la Biblia, Ujú. y hay apócrifos, partes del Viejo Testamento, que a día de hoy sí son considerados canónicos en la Biblia. Ok. Pero bueno, como que una abstracción general que se puede hacer es que Satanás es el mal encarnado. Eso es como una generalización que sí podemos hacer de manera segura. Sí. Satanás es el mal encarnado. Ok. Es el emisario del mal, el máximo representante de lo maligno. Sí. Este tema del ángel caído es algo que medio se puede interpretar a como está escrita la Biblia. Al parecer es un tema complejo, porque luego, en algunas cuestiones de la Biblia, a la hora de interpretarla, también vienen problemas de traducción a juego, porque pues la Biblia fue escrita en hebreo originalmente, me Ujú. parece. Ujú. Entonces, pues todas estas cuestiones de que hay el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, los apócrifos que no forman parte de la Biblia, los problemas de traducción, hacen que sea como que difícil tener un concepto claro de Satanás. Sí. Pero lo que sí se menciona en la Biblia en numerosas ocasiones son varios demonios. Ujú. No hay tanto énfasis en Satanás en sí, pero en estas escrituras sagradas sí se menciona en ciertas ocasiones que a Belzebú, que a los Nefilim, que a los ángeles caídos, y es un concepto que se maneja en la Sí. Biblia. Entonces sí, realmente el tema del diablo y de Satanás, así como lo conocemos a día de hoy, es una cosa más como que de la cultura general. Porque en la Biblia no hay como que una fuente clara a la que tú puedas rastrear el concepto de Satanás. Ujú. Está como que abierto a la interpretación, de cierto modo. Es algo difícil de aterrizar. Ok. Pero, pues sí, también se menciona cosas sobre varios demonios. Y luego, estos demonios, varios de ellos como que sí son de conocimiento general. No sé si tú sepas algo sobre ciertos demonios que a ti te suenen de alguna película, de algún libro. Ujú. Porque a veces los libros toman inspiraciones de la Biblia y pues hay como similaridades ahí. Sí. O sea, sí sé y he conocido nombres de algunos demonios. No sé a lo mejor específicamente qué hace cada quien o su lugar que toma, pero sí he escuchado hablar a lo mejor, ya te había mencionado de Astaroth, lo he escuchado por canciones como de Mago de Oz, hay una canción que se llama Astaroth, Belzebú, ¿quién más? Pues de momento son los que se me vienen a la mente, pero pues sí, son los Sí. que son... Sí, y es que demonios en verdad al parecer hay muchísimos. Sí, son legiones. Sí, sí, de hecho, hay una, qué bueno que me recordaste. Sí. Hay una anécdota de la vida de Jesucristo, Ajá. porque de cierto modo Jesucristo fue el primer exorcista. Ujú. Ahora sí, ya hablando pues del tema del exorcismo directamente. Jesucristo fue exorcista porque uno de los milagros que él hacía en vida era salvar a gente que estaba poseída. Ok, Y entonces sí, pues es bien sabido que Jesucristo hizo varios exorcismos. así es. Pero hay una historia específica que me la recordaste con la palabra de legión. Ajá. Y está interesante porque habla como que del respeto o miedo que le tienen los demonios a Ajá. Jesucristo.
Ok. Y fíjate, les voy a contar la historia así más o menos como va. Hay una animación, de hecho como que curiosa en YouTube, que muestra esa historia. Sí. Y está como que bien hechecilla. Ok. Si buscan Jesucristo, Exorcismo, Legión, ahí se van a encontrar como que un video animado. Ok. Y está curiosillo. Pero bueno, básicamente Jesucristo en uno de sus viajes se topó con un hombre que vivía en una cueva. Y era un hombre que estaba poseído. Entonces, cuando el hombre de la cueva, poseído, ve a Jesucristo o ve a una persona a lo lejos sin saber quién era todavía, se acerca a él corriendo con una piedra afilada para intentar apuñalarlo. Pero ¿qué pasa? Que cuando el poseído ya está lo suficientemente cerca de Jesús, de repente se siente como que impactado, se siente en presencia de algo muy imponente, no sé, y se pone incluso de rodillas. Ajá. Es como que un cambio muy drástico porque se le ve a él corriendo con los ojos, no sé, inyectados en sangre, casi parece que tiene rabia, con espuma saliéndole de la boca. Típica visión de una persona pues poseída, ¿no? Sí. Y es como que ve a Jesucristo y en seco se para y se pone de rodillas. Y la persona que está poseída, ya no, los demonios le piden a Jesucristo que por favor pues lo liberen de la posesión. Así es. Y luego los demonios le dicen así como que ten la piedad de no acabar con nosotros y manda nuestros cuerpos a esos cerdos que están ahí. Unos cerdos que estaban ahí como que con su pastor en una colina que estaba cerca. Y pues sí, efectivamente Jesús destierra a los espíritus, a los demonios del cuerpo del hombre y los manda a los cuerpos de los cerdos que estaban por ahí. Y ahí el tema de la palabra legión es porque Jesucristo, antes de sacar a los demonios del cuerpo, les pregunta, o le pregunta cuál es tu nombre. Y ya le dicen legión porque somos muchos. Porque somos muchos. Era un hombre que estaba poseído por varios demonios. Sí. Y pues sí, ya hace esto Jesús de que saca los demonios del cuerpo del hombre, los manda a los cuerpos de unos cerdos que estaban ahí. Y como que toda la horda de cerdos que estaba ahí se enloquece después de este acto. E incluso creo que la mayoría, si no es que todos de ellos, se tiran por un precipicio. Y pues se tiran al mar y se mueren, básicamente, los cerditos. Y pues ya, el hombre que estaba poseído pues decide vivir el resto de su vida sirviendo a Jesucristo porque lo salvó. Sí. Pero a mí se me hace interesante esa historia porque muestra como que el miedo que le tienen los demonios a Jesucristo. Porque los demonios pues no son invencibles. Así es. Y no son superiores. Y no son superiores, sí. Exactamente. Fíjate que está el tema ese del nombre. Yo he escuchado que cuando hacen exorcismos, una parte clave o fundamental para poder vencer a el demonio, o en este caso a la legión, es preguntar precisamente cuál es tu nombre, porque de esa forma sabes quién es el que está dentro y puedes expulsarlo. Porque no sé por qué, digo, exactamente no sé por qué, pero con el nombre tú ya le puedes ordenar al nombre de Dios que se vaya. Y van a tratar de mentirte, de lo que tú quieras, pero diciéndote el nombre, ya, con eso. Entonces, sí está muy como cañón ese tema de que no solamente un demonio puede poseerte, sino que puede ser múltiples. O sea, y pues no cualquier persona obviamente puede realizar un exorcismo. De hecho, yo estaba escuchando en un podcast que no a cualquier persona se le puede denominar exorcista. No, creo que el Vaticano, así como que, o la Iglesia Católica, no sé, te certifica como exorcista. Exactamente. De hecho, solamente creo los que son parte del Vaticano, o sea, padres, sacerdotes así, son los exorcistas. Y los que son, no sé, a lo mejor chamanes, brujos, no sé, que pueden realizar una liberación, se les llama de otra forma. Okay. Sí, no son tal cual exorcistas, son
creo que liberador, algo así había escuchado. Oh. Pero sí, también está ese tema interesante. Sí, pero sí, definitivamente esa historia sienta las bases de que un punto clave de los exorcismos es saber el nombre de los demonios. Eso efectivamente como que es una de las cosas que más se puede sacar de esa historia. Y que Dios está por encima. Y que Dios está por encima. Dios Ajá. y el Hijo de Dios y, no sé, el Espíritu Santo. Así es. También otra cosa interesante es que yo vi que dependiendo de si estás leyendo el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, como que ahí el rol o la conducta de Dios puede llegar a ser muy diferente. Porque en el Nuevo Testamento, de cierto modo, se interpreta que los demonios pues son sirvientes de Satanás, de alguna manera. Pero en el Antiguo Testamento, en algunos de estos apócrifos que les cuento que no forman parte de lo que se considera canónico en la Biblia, hay algunos que hablan de que los demonios son enviados directamente por Dios. O sea, los diablos. Los demonios. Los diablos. Sí, son enviados por Dios. Porque hay algo así como un salmo, no sé cómo llamarlo, un abstracto de uno de estos apócrifos, que habla de que Dios envió a los chamucos. A los chamucos. Envió cierto demonio para lidiar con un hombre. Entonces... ¿Para lidiar con un hombre? Sí, para que aprendiera. Porque ahí la historia era algo así más o menos como que era un hombre que era parte de la política de su país. Estamos hablando de hace miles de años. Sí. Era parte de la política, del gobierno de donde él vivía. Y había una persona que estaba escalando posiciones. Y eso a él le causaba mucha envidia. Entonces Dios castigó su envidia mandando un demonio tras de él. Y pues al parecer este demonio lo perjudicó de manera que pues él se fue convirtiendo en una persona más amargada. Él incluso intentó asesinar a la otra persona a la que le tenía envidia. Pero pues sí, o sea, aquí está el concepto de el Dios vengativo, del que a veces se habla. Sí. Porque pues al parecer Dios en el Antiguo Testamento no es todo bien, de cierta manera. Sí, o sea, en el Primer Testamento o en el Antiguo Testamento se habla de un Dios, vamos a llamarle vengativo, de un Dios que, a contraparte de como lo conocemos ahora, que es más noble, que perdona, que es de dar, ok, aprende y te perdono. En el primero es más vengativo, es más de yo soy la autoridad, me tienes que respetar y si no, te voy a castigar. Esa es la imagen del Primer Testamento. Me queda la duda de por qué están esas dos partes. Es que creo que existen dos testamentos porque el Antiguo Testamento fue escrito antes de que naciera Jesús y el testamento actual fue después de la muerte de Jesús. Entonces, sí, como que ese es el motivo por el que hay dos versiones de la Biblia, por así decir. Pero ¿por qué en uno Dios es de la ira y así, de respétame y todo, y en el otro es más, ok, te perdono? ¿Y cuál es el verdadero? Exacto. Como que eso es la pregunta más interesante, o sea, ¿cuál es la verdad? Porque tenemos las historias estas de las plagas de Egipto, y también la historia de tu opinión personal, ¿cuál crees que es la verdad? O sea, el Dios, como tú, ¿cuál crees que es el verdadero? A cómo están las cosas hoy actualmente y cómo suceden las cosas. A cómo está el mundo. A cómo está el mundo, o como tú lo quieras ver, tu opinión acerca de... Yo pienso que el Dios verdadero, en mi humilde opinión, es... Pues es que yo pienso que si existe un Dios, de cierta manera tiene que representar el bien y el mal. Ajá. Entonces, no puede ser todo bueno en el mundo, tiene que haber cierto equilibrio. Entonces, yo sí pienso que de cierto modo el mal
es parte de la naturaleza que Dios creó. Entonces, a lo que voy con esto es que yo me imagino como que un punto medio en el que a lo mejor no es un Dios súper malicioso, súper vengativo, como al parecer a veces parece ser en el Antiguo Testamento. Pero yo sí creo que si el diablo existe porque Dios lo permite, de cierta manera. Y pues a lo mejor para Dios los demonios tienen cierta utilidad o tienen un papel necesario en el universo que Él creó. Porque si el diablo existe a pesar de Dios, entonces el diablo es más poderoso que Dios. Es como que una pregunta complicada. No sé si tú te lo has planteado. O sea... Porque Dios se supone que es todopoderoso. Sí. Entonces, si el diablo existe, es porque Dios lo permite. Ajá. Es como curioso de pensar. Sí. Pero si lo permites por algo, pienso yo. O sea, no creo que sea porque lo permito porque pues quiero que haya maldad. Creo que lo permite, como tú bien dices, para el hombre poder aprender algo. Para poder tener esos dos caminos y poder decidir cuál es el que tú quieres tomar. Si el bien o el mal. Sí. Y tener esa tentativa, porque si nomás existe el bien o el mal, pues eso es el cielo, o sea... Exacto. El cielo o el infierno. La tierra es un punto medio, de cierto modo. Aunque muchos dicen que el infierno es aquí mismo en la tierra. Pues no sé. Pues es que hay muchas cosas, muchas cosas, güey. Unos dicen que aquí uno mismo paga lo que uno hace. Que yo creo que eso es cierto sí o sí, pero ¿dónde la pagarás peor? ¿Aquí o después? No sé. No, ahora está el tema ese. ¿Existe el cielo y el infierno? Pues el cielo tal cual creo que sí se menciona en la Biblia. El paraíso. El paraíso, ajá. El infierno no estoy tan seguro. Porque creo que... Pues el infierno, a lo mejor en cuanto a la Biblia... puede que también sea como que diferente a como lo vemos en la cultura popular. Pero ahí sí la verdad no estoy muy enterado. Pues está el libro que escribió... ¿Cómo se llama? Al que le presentaron todas las fases del infierno. Dante Alighieri o algo así. Sí, él escribió un libro donde describe cómo es el infierno. Los niveles y todo eso. Y es muy interesante. Pero sí, lo del infierno de Dante es una alegoría sobre el crecimiento personal. Es así como la redención de cada persona. Para redimirte tienes que pasar por esto, por esto, por esto y por esto. Pero... pues creo que sí tiene como que inspiración de la Biblia, de cierta manera. Porque describe el infierno así como que de maneras muy específicas. Muy específicas. Ajá. No he leído ese libro, pero... tengo entendido que sí es interesante. A lo mejor sí me gustaría leer. Y pues existen los grimorios, ya ves también, que son libros donde se hablan de todos los demonios que existen y ese tipo de cosas. Sí. Ahora también está el tema de cuando no te vas ni al cielo ni al infierno, que quedas en el limbo, creo que es. El purgatorio. El purgatorio. Ajá. Sí. Sí. Sí, pues las ánimas del purgatorio. Ajá. Allí, ¿por qué van? No sé qué, o sea, porque ahí entra la pregunta, ¿qué tienes que hacer para merecer ir al cielo? O para ir al infierno. O para ir al infierno. O para ir al purgatorio. O sea, ¿el purgatorio qué es? Pues a mí lo que me enseñaron en el catecismo es que es como un punto medio. Sí, pero ¿por qué? O sea, si vas al purgatorio, ¿tienes chance de purgar tus pecados para poder ir al cielo? Según yo sí. ¿Y si vas al infierno ya te la pelaste? Sí, en el infierno es como que ya, papi. Ahí quedaste. Ah, no man. A mí y de hecho me ha dado tanto miedo eso, güey. De imaginarme... No sé, imagínate que estás en el infierno, güey, sufriendo algo. Y eso vas a vivir toda la eternidad. Eso me da miedo, güey. Y hay gente que dice, yo sí quiero ir al infierno porque ahí va a estar el Commander. Bueno, el Commander todavía ni se muere, ¿no? Porque ahí va a estar, no sé, el pirata de Culiacán. No sé,
Solo imagínate, güey. No sé, un asesino que se mereció ir al infierno porque pues mató a mucha gente. Y que su castigo en el infierno va a ser que lo estén matando una y otra vez como él lo mató en vida, como él mató. Ah, sí. Imagínate estar viviendo eso toda una eternidad. Pues es el sufrimiento eterno. Pero imagínate, o sea, dijeras tú, bueno, a lo mejor va a haber un día en el que ya, pero toda tu vida y ni siquiera vas a poder dormir, no vas a poder hacer nada, siempre vas a estar sufriendo eso. Pues yo viendo eso, yo quisiera pensar que el infierno está reservado para personas ya como el tipo de personas de las que hablamos en este podcast, que asesino de no sé qué, asesino de no sé qué. Sí. Fulanito X que se robó una tele. Que está el tema de que te puedes arrepentir de tus pecados. Ajá. Y se supone que tan pronto como te arrepientes estás perdonado de cierta manera. Pero arrepentirte bien. Arrepentirte legítimamente. Sí. Pero también eso digo yo, no sé si sea justo. Pues no suena justo. Porque es como que, ok, a lo mejor te arrepientes de corazón y, no manches, me arrepiento. Pues sí, pero el daño que causaste, ¿qué? Y las personas que desviviste, ¿qué? ¿Tú me entiendes? Sí. Se me hace un poquito injusto, pero pues ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para imponer reglas, para imponer todo ese tipo de cosas? Bueno. No, pero es bueno, un tema complicado. Así empezamos el episodio del día de hoy. Y ahora sí vamos a comenzar con el capítulo. Yes. Exorcismos. Después de una buena introducción, creo que esta fue una muy buena introducción para darnos un poquito, empaparnos un poquito de qué es los demonios, el infierno, el cielo, Jesucristo, el diablo. Darnos un poquito de contexto de todo esto y ahora sí ver qué onda con los exorcismos. Que pregunta clave que a mí me surgió, pregunta existencial. A ver, ¿tú qué opinas? A ver, échalo. ¿Qué pasa si una persona que está poseída muere mientras está siendo exorcizada? ¿Qué pasa mientras se está haciendo exorcismo? Buena pregunta. ¿Qué pasa si ganan los demonios, de cierto modo? Si la persona pierde la vida. No sé, yo me imaginaría que los demonios apoderan nada más de tu cuerpo, pero no de tu alma. Exacto, lo mismo pienso yo. Ajá. Sí, yo pienso que hay pues ya tu alma pasa a ser juzgada por lo que hiciste, muy aparte del exorcismo. Sí, porque no es como que estás vendiendo tu alma. Sí, porque, o sea, si los demonios pudieran apoderarse de tu alma, como que eso implicaría que son más fuertes que Dios, yo me lo imagino. O sea, como que pueden vencer la esencia de lo que tú eres. Y no, según yo, pueden apoderarse de tu cuerpo, de tu mente hasta cierto punto, pero pues no de tu alma. Así es. Entonces, por eso yo creo que los exorcismos, como que vemos estas historias de que el proceso se prolonga. Años, incluso. Ajá. Porque yo creo que a los demonios no les conviene que pierdas la vida. No les conviene que pierdas la vida. Porque pues en ese momento se quedan sin un huésped, como quien dice. ¿Tú crees? Así lo veo yo. O sea, en el momento en el que el alma que es propietaria de ese cuerpo deja el cuerpo, ¿el demonio ya no puede habitar ese cuerpo? Pues a lo mejor sí puede habitarlo, pero ya no con los mismos propósitos. Porque ya no puede controlar una mente, ¿verdad? Ajá. Porque yo lo veo que eso de las posesiones, los demonios lo hacen como para alimentarse de cierto modo, no sé, para obtener fuerza, obtener poder. Es que sí, o sea, no se ha sabido de que un demonio poseyó este cuerpo y ahí anda viviendo. Como... No, ¿verdad? No se ha sabido eso. No. Es que sí es cierto, o sea, ¿cuál es el fin de una posesión? Yo lo veo que es como, pues, para obtener fuerza de cierto modo, no sé. O para tener un tipo de vida que normalmente no pueden tener, no sé. Es que sí es cierto, güey. Parece interesante pensar en eso para mí. Sí, sí está interesante. Pero bueno,
Vamos a hablar ahora sí de algún caso. ¿Quieres empezar tú o quieres que yo? Creo que podemos empezar con tu caso. Ok, con mi caso, único caso, por cierto. Único y extenso caso. Único y extenso caso. Que va a dar de qué hablar, siento yo, así como lo estamos haciendo ahorita. Porque estamos hablando mucho de que sí, damos por hecho que sí se dio, que sí fue un demonio y tal cual. Pero vamos a conocer este caso que nos va a dar la vuelta 360 grados de otro punto de vista. ¿Ok? Así que muchos ya conocerán a lo mejor esta historia. No sé si la conozcan a fondo. A lo mejor la conocen por la película. A lo mejor por internet, no sé. Pero pues el día de hoy vamos a hablar de Anneliese Michel. ¿Sí, va? Sí. De Anneliese Michel. Vamos a empezar pues. Ay, sí, le pongo mucha crema a mis tacos. Espérate, es que no hay donde acomodar mis notas. Como que... Bueno, ahí mero. A ver si no. Bueno, la protagonista de esta historia, como ya hemos dicho, es Anneliese Michel. Una joven de 23 años. Que según los sacerdotes partícipes del exorcismo, estaba poseída por 6 demonios. Volvemos al tema de las legiones. Pero ninguno de estos, ni los familiares de la chica, pensaron en ningún momento que esta historia tendría un terrible desenlace. Vamos a dar un poquito de contexto. El 21 de septiembre de 1952 nace en Baviera, por ese entonces Alemania Occidental, Anneliese Michel. Annie, vamos a llamarle. Y que así incluso le llamaban sus familiares. Creció bajo el seno de una familia católica, siendo inculcada de manera estricta en el ámbito religioso, especialmente por su madre Ana, que creía que la única forma de redimirse de sus pecados era a través del dolor, pues estaba obsesionada en que sus hijos no cayeran en el mismo pecado que ella cometió en su juventud, pues ella vivió su propio infierno tras dar a luz a una hija fuera del matrimonio, que falleció a los pocos años. Fue tal el rechazo de su familia que incluso estaba obligada a llevar un velo negro el día de su boda, pues consideraban que ya no era pura, algo con lo que tuvo que vivir toda su vida. O sea, ¿tú te imaginas, güey? Tener un hijo fuera del matrimonio y que cuando te casas por cuestiones de religión de toda tu familia te obliguen a llevar un velo negro el día de tu boda porque ya no eres pura. Una humillación. Es una humillación, güey. Algo que a día de hoy ya no se permitiría, obviamente. Eso se hacía pues en aquellos entonces. Yo creo que dependiendo del lugar, a lo mejor sí pueden llegar a pasar cosas así. Comunidades más chicas y cosas así. Lo veo en un nicho muy chiquito. Sí. Que pudiera llegar a pasar. Pero pues sí, no suena tan descabellado. Pero bueno. Su marido, Joseph, también sufrió su propia tortura, participando en la Segunda Guerra Mundial, donde veía a sus compañeros de batalla caer a su lado. Por último y para colmo, acabó siendo prisionero de guerra. Esto había hecho que desarrollaran una personalidad fría y distante con los demás, y se cree que sufriría estrés postraumático no tratado debido a su experiencia vivida en la guerra. Annie, que era la mayor de los hijos de la familia, siempre fue considerada cariñosa e inteligente, y también sumamente devota como sus padres. Además, quería dedicarse a la educación, pues le encantaban los niños. Soñaba con poder estudiar en la universidad y ayudar a sus padres
económicamente, que por ese entonces se dedicaban a la ganadería en un negocio familiar. Pero como estamos acostumbrados a escuchar, en estos casos la vida no es un camino de rosas, porque también, al igual que sus padres, Annie vivió su propio infierno. A los 16 años, la joven, un día normal de escuela, comenzó a caminar aturdida y luego perdió el conocimiento y se desmayó. Sus familiares le comunicaron que parecía estar en trance después del desmayo cuando la fueron a recoger al centro, pero ella nunca recordó sentirse en ese estado. Anneliese le quitó la importancia al acontecimiento, dijo que estaba muy cansada y que por eso se había desmayado, pero la cosa cambiaría mucho. Después de varios días, cuando volvió a desmayarse y a perder el conocimiento, acompañado de convulsiones, tras ese segundo episodio, su familia, bajo la preocupación, acompañó a su hija con un neurólogo. El profesional, después de la examinación pertinente, le diagnosticó epilepsia del lóbulo temporal, un trastorno que provoca convulsiones y pérdida de memoria, que también suele ir acompañado de sensaciones extrañas como euforia, déjà vu o temores. La joven fue diagnosticada en 1969 a la edad de 17 años, una vez y recibió el diagnóstico. Anneliese comenzó un tratamiento para la epilepsia y se matriculó de la Universidad de Augsburg. En el 73, los medicamentos que le fueron suministrando ya no fueron funcionando y a medida que transcurría el año su condición comenzó a deteriorarse. Por ese entonces, la joven fue atendida por varios médicos y recibió diferente medicación, llegando incluso a estar internada en el hospital psiquiátrico de la ciudad. Pero eso tampoco funcionó. Al contrario, pronto desarrolló una profunda depresión por no saber lo que ocurría con ella y por no poder seguir asistiendo a la universidad donde estudiaba pedagogía. Al volver a su casa, la situación empeoró. No toleraba los objetos religiosos como rosarios o crucifijos, los cuales despedazaba en cuestión de segundos, y para colmo comenzó a tener alucinaciones y escuchar voces que le decían que se quitara la vida. Tanta angustia y tormento hizo que Anneliese perdiera el apetito y apenas se hidrataba. Por ello, en cuestión de semanas perdió mucho peso. Como si fuera poco, era capaz de gritar durante días sin parar. E incluso, más de una ocasión, la vieron bebiendo su propia orina y comiendo insectos. Esa joven dulce y amable, cariñosa, se estaba convirtiendo poco a poco en otra persona. Además, estaba viviendo un yugo de autoridades religiosos día a día con sus padres. La obligaban a rezar día y noche, a redimirse de sus pecados y a leer la Santa Escritura sin descanso. Pero tampoco esto surgió efecto en ella. Desesperados por lo que acontecía, sus progenitores pidieron ayuda a la iglesia de Augsburg para que le realizara un exorcismo. Sin embargo, la petición fue rechazada porque Anneliese no cumplía los 13 requisitos que pone la iglesia para realizar tal acción. Según investigaciones, la Iglesia Católica exige al caso cumplir 3 condiciones para la realización de un exorcismo. Para que el obispo reconozca una infestación, la persona debe presentar una aversión a los una aborreción a los objetos religiosos, al igual que sancionalismo, es decir, una fuerza descomunal. Y el tercer punto sería la glosia, que es la habilidad de poder hablar o escribir una lengua no familiar, totalmente ajena y desconocida. La chica por ese entonces solo presentaba uno de ellos.
Le sugirieron a sus padres que la joven continuara con el tratamiento farmacológico. Sus padres volvieron a casa desanimados y le informaron a su hija lo dicho por el obispo, la cual pues sintió decepción. La siguiente semana el caso se volvió más turbio y unos nuevos síntomas florecieron en la joven. También decía que escuchaba demonios susurrando. Sus oídos que le decían al tiempo que oraba que estaba condenada a cardería en el infierno. Su conclusión, al igual que la de sus padres, fue que definitivamente estaba siendo poseída por el demonio. Por lo tanto, sus padres volvieron a solicitar la intervención de la iglesia en 2 ocasiones más, hasta que en 1975 el obispo aceptó la petición de realizar un exorcismo a la joven. El padre Arnold Renz y el pastor Herz Hall se hicieron cargo de los rituales que precedía del siglo XVI. Y aquí tenemos que hacer un pequeño inciso para hablar de psicología. Annie y sus hermanos se criaron con un ambiente estrictamente religioso y tenían que cumplir las normas del hogar. Además, sus padres controlaban cómo se vestían, qué podían leer y de qué no podían hablar. Digamos que tenían un fanatismo religioso que pues a la vez genera graves distorsiones conductuales en la persona. Ya lo dijo una vez el psicólogo conductual John Watson Dame: una docena de niños y aún no lo haré un buen abogado, a otro un buen criminal, y así sucesivamente. Y como lo haría, pues haciéndoles creer tales cosas. ¿Sí me entiendes? Pues típica frase de que hazle creer a alguien que es un asesino y lo va a hacer. Sí. Pues bueno, esto haría creerle todas las cosas, y esto fue lo que le pasó a Annelies. Tantos años amamantándose de lo mismo le hizo creer que estaba siendo poseída por un demonio. En otras palabras, fue sugestión humana, porque según los informes psiquiátricos que se encontraron del centro en el que estuvo ingresada la chica, nunca se mencionó sus síntomas, y es que ella se la pasó sufriendo los padecimientos, pero sin síntomas previos a una futura esquizofrenia, algo de lo que ya se sospechaba desde su ingreso en el psiquiátrico. Esa conducta contra la religión y creencias cristianas vinieron después, y sospechó que fue cuando sus padres le informaron del rechazo de la primera petición de exorcismo. Sus padres fueron informados del diagnóstico y sospecha de esquizofrenia, y comentó esto, por lo que aconteció al final del caso. Pero el trastorno por ese entonces se asociaba muchísimo con el tema espiritual, por las voces, las alucinaciones visuales, etc. Bueno, hoy en día también es así, pero pues espero creer que menos que antes. En su primera reacción como buenos religiosos fue la de un exorcismo. Y así fue como los sacerdotes comenzaron a tener 2 sesiones semanales de hasta 4 horas, las que se extendieron durante 9 meses, y en estas pudieron identificar a 6 demonios que habitaban en el cuerpo de la chica durante las sesiones. Annie adquiría fuerza sobrehumana que requería que fuera sujetada por 3 hombres o encadenada a la pared, aunque esto tiene una explicación científica. Cuando una persona sufre de algo psicótico condicionado por un trastorno mental,
sustancias o lo que fuese en el cerebro segrega hormonas relacionadas con el control de las emociones o estados de ánimo como la serotonina, la dopamina e incluso el glutamato, que es lo que facilita la comunicación de las células nerviosas. Si esta última falla, el sistema muscular gana rigidez, la cual hace aumentar la fuerza. Por último, la chica se negaba a comer, lo cual hacía que su estado empeorara aún más, e incluso en una de las sesiones se rompió la rodilla debido a las 600 genuflexiones que realizó obsesivamente. Decenas de cintas almacenan más de 42 horas de grabaciones de los rituales, y en ellas todas las conversaciones que mantenían los sacerdotes con Annie estaban relacionadas con lo espiritual. Es decir, jamás se le preguntó por su estado de salud, ni por sus emociones, ni siquiera por ella misma. Al fin y al cabo, estaban hablando con una persona que creía profundamente en el mal demoníaco, y nunca se preocuparon por si la chica podía estar desarrollando un trastorno mental. Después de los informes médicos, pues vino una consecuencia. El último exorcismo fue el 30 de junio de 1976, y para ese entonces Anneliese estaba en mal estado de salud. No solo sufría de neumonía, sino que también estaba desnutrida y deshidratada. Su condición era tal que no pudo soportar la intensidad de los rituales y falleció en su casa tras decirle a su madre que sentía miedo. Por lo que estaba sucediendo, los sacerdotes informaron de la muerte de Annie durante la jornada siguiente, que fue enterrada en el patio de su propia casa. Al saberse lo ocurrido, se comenzó una investigación sobre el caso. La pareja de pastores y los padres de Annie fueron llevados a juicio por la muerte de su hija y posteriormente declarados culpables de homicidio por negligencia. Se les condenó a 6 meses de cárcel, pero pues tras el pago de una fianza quedaron en libertad condicional. 3 años después de la autopsia, se declaró la muerte oficial por desnutrición y deshidratación. Sé que hicimos lo correcto, porque vi las heridas de Cristo en sus manos, dijo 40 años después Anna Mikkel. Ella llevaba estigmas, y eso era una señal de Dios, que debíamos exorcizar a los demonios. Ella murió para salvar a otras almas perdidas, para expiar sus pecados, agregó la mujer. Con una madre así, no es de extrañar que esta pobre chica, aún con toda la vida por delante y sueños por cumplir, acabara como acabó, porque decidir tal cosa después del fallecimiento de su hija es algo horripilante. Como que está mucho el dilema de posesión o trastorno mental. Pues ¿qué mira, opinas? yo siendo así de racional como me gusta hacer con algunas cosas, Ajá. el tema de los exorcismos es de las pocas cosas que sí me impactan. Y pues ya escuchando esas cosas de hablar en lenguas que no conoces, de la fuerza sobrehumana, este tema de comer insectos y cosas así, pues a mí como que ya se me hace difícil encontrarle una explicación lógica a las cosas. ¿Tú a qué te inclinas más? Es que no sé, o sea, el tema sí nos habla mucho de que sí se centraron mucho en cuestión de religión antes de seguirle a lo mejor por parte médica. Muchos brujos, digámosle profesionales, siempre te van a recomendar antes que, oye, es que me está pasando esto y me siento así y así. Antes que decirte estás embrujado, siempre te va a decir, hazte todos los estudios necesarios médicamente posibles. Ajá. Y cuando ya de veras el doctor te diga, es que ya te hice de todo y no sé qué tienes, Ajá. entonces ahora sí vemos del lado de acá, ¿verdad?
Pero como nos lo dice la historia, La familia desde el inicio se inclinó mucho más. siempre fue de que la religión, que Ajá. y lee la Biblia y es que el mal, entonces Yo creo que incluso, pues, a como se narra en la historia, ese tema de que la obligaban a leer la Biblia todo el día y pues que era una relación madre-hija y padre-hija como muy autoritaria, por así decir. y es que fíjate, güey, Como que eso la volvió loca, yo creo, por así decirlo. aun cuando ya el juzgado dio por hecho que la muerte fue por negligencia y que ella padecía de desnutrición y de trastornos, Ajá. la mamá jura y asegura que no fue eso, que fue una señal de Dios, que tenía estigmas y todo eso, Ujú. y que ella murió para salvar otras almas y que no sé qué, o sea, si te pones a pensar, güey. Y es que pues al parecer también las condiciones de un exorcismo son físicamente muy demandantes, al parecer. Sí. Y pues te consumen mucho, no sé. Ahí lo que me pone a pensar un poquito es el hecho de... Ponle, vamos a irnos por el lado de que no tenía demonios, de que sí estaba enferma. Pero los padres dijeron que había 6 demonios adentro. ¿A ¿Se quién los le creen? inventaron o qué? Podría ser ambas, quizá. ¿Las dos? O sea, trastorno mental y posesión. A lo mejor no son cosas mutuamente excluyentes. Es que está de pensarse mucho, güey. Porque sí te deja pensando, ok, o sea, sí los padres se supone que tienen que tener una certificación del Vaticano o algo así para poder ser exorcistas, pero ¿cómo sabemos realmente que podemos confiar en lo que dicen? Exactamente. Y pues no sé, la película que se supone, creo yo, que este caso es inspiración de la película del exorcismo de Emily Rose. Ajá. Y esa película yo hace mucho tiempo que no la veo, pero recuerdo que me gusta. Para mí es la típica película que no has visto y no te acuerdas de qué pasa, pero te acuerdas de que la última vez que la viste te gustó. A mí me gusta mucho porque comparándola con la película clásica del exorcista, que ves a la muchacha ya en la ruina, básicamente. Ujú. En el exorcismo de Emily Rose vas viendo más el proceso de cómo la chica se va deteriorando poco a poco. Ajá. Y pues en el caso, así investigándolo y narrándolo como lo traes tú, pues también se ve que como que un énfasis interesante es ver cómo va empeorando la cosa. Sí. De que iba a la universidad, pero empezó a tener problemillas, hasta llegar al punto que comía insectos y no valió. quería comer, no sé. Sí. Sí. Pues es algo muy feo. O sea, es algo que no le deseas a ninguna persona, definitivamente. Sí, no, definitivamente no, güey. Pero sí siento que cualquier fanatismo obviamente es malo. No necesariamente hablando de religión. Pero pues es que un fanatismo sí te puede llevar a pues eso, a decir, no, es que es esto y no es otra cosa. No sé, igual y pudo haber sido algo médico en ese caso y se pudo haber salvado. O pudo que no se sabe. Sí. Sí, no porque seas creyente de Dios vas a rechazar la ciencia y la medicina ante todo. No, o sea, hay que estar abiertos a todo. Pero pues sí tampoco creérselo todo, ¿verdad? No sé si me explico. Tener la mente abierta hasta cierto punto. Y pues tristemente lo de tener la mente abierta a mucha gente extremadamente religiosa pues les cuesta. Sí, pues sí, porque volvemos a lo mismo, caen en un fanatismo a tal punto de decir, no, es que me doy golpes de pecho y es que así tiene que ser. Sí. Pero pues sí, el tema de los exorcismos es muy impactante. Ahorita recordando pues la película del exorcista original. Es algo que todo el mundo sabe, pero es importante y siempre como que interesante hablar de cómo
gente del elenco de la película del Exorcista se moría, miembros del staff, de que los camarógrafos se morían, como que muchas tragedias alrededor de esa película. No sé hasta qué punto es marketing o hasta qué punto fueron cosas que realmente pasaron, que se supone que realmente pasaron, pero pues quién sabe si hayan sido casualidades o no. Pero pues a mí eso sí me sugestiona, la verdad. Sí. O sea, sí me hace decir, uy. Porque yo a día de hoy la película del Exorcista solo en la noche no la veo. ¿Y en el día? Solo en el día probablemente tampoco. Me da mucho respeto esa película. Sí, ¿y acompañado? Acompañado de día, probablemente sí. De noche, no estoy seguro. Sí. Creo que no. ¿Tú la verías solo a la hora que sea del día? Nah, solo no. No. Ni siquiera, no, es que... Ni siquiera es porque yo diga, es que qué miedo. Pero es que ni siquiera por gusto, o sea, no se me antoja verla, pues. Se te hace desagradable, de cierto modo. Desagradable, sí. La vi con mi esposa y fue más por morbo que otra cosa. Pero a mitad de película sí decía así como que... me sentía bien incómodo. Es que tiene una aura rara. O sea, no es que te dé miedo mientras la estás viendo. Sientes que lo que estás viendo está mal. Ándale. O sea, te sientes mal viéndolo de cierto modo. Es como si estuvieras viendo... es como si estuvieras viendo algo a escondidas de tus papás. Sí. Aún así tengas 20 y pico años, Ajá. Aún así ya tengas esposa, ya tengas hijos, ya tengas trabajo, ya tengas XY. Así es. Te sientes como que estás viendo algo que no debes ver. Sí. No sé si es por la idea que se nos inculcó desde niños o porque es algo. Sí, yo tengo como que un poco de morbo de ver esa película, pero no sé en qué condiciones la tengo que ver para sentirme cómodo, porque no, es una película rara. Sí, pues no es como que haya necesidad, pero... No, realmente no. Pero bueno. Yo traigo otro caso de un exorcismo que, pues de cierto modo es un caso similar. Ajá. Porque todos los exorcismos son similares en algunas cosas. Pero bueno. Yo tenía mis notitas, permítanme decirles, pero las perdí. Entonces ahorita recuerdo mucho de la historia, pero me voy a apoyar de unos puntos clave que le pedí a ChatGPT. Pero bueno, esta es la historia de Emma Schmidt, que es su nombre real, pero que realmente es conocida como Anna Eklund. ¿Por qué hay un nombre real y un nombre no real? Porque similar al tema o al caso de Annalise, este fue un tema o un caso muy mediático. Entonces, pues en cierto punto, para proteger la identidad de los involucrados, se utilizaron nombres falsos. Pero pues bueno, a esta persona, a esta muchacha, se le conoce como Anna Eklund. Y pues esta historia toma lugar hace ya años. Estamos hablando del primer exorcismo de este caso fue en 1912. Pero bueno, empecemos a hablar de qué pasó con Anna Eklund. Similar a Annalise Mitchell y a muchos casos de posesiones, Anna Eklund nace en el seno de una familia muy religiosa y muy fanática. Y pues a lo largo de toda su niñez y de toda su infancia, ella estuvo muy presente en las iglesias y pues era al parecer un entorno que ella incluso disfrutaba. No era a lo mejor como otros niños que mostraba como que resistencia a la iglesia desde chiquita, que le daba pereza ir a la iglesia. Ella pues estaba cómoda en ese entorno realmente. Así es. Pero bueno, de repente empezó a pasar el tema de que ella se sentía mal al acercarse a las iglesias. Y esto fue un tema que fue poco a poco escalando y escalando y escalando. Ajá. Según cuentan pues las notas, los testimonios, porque este es un tema que está muy documentado también. Según se cuenta, ella llegó a un punto en el que cuando se acercaba a la iglesia escuchaba voces. Se sentía mareada, tenía ganas de vomitar, vomitaba incluso.
Y llegó un punto en el que este malestar al acercarse a las iglesias se convirtió ahora en furia o en ira. Ella cuenta que cuando estaba en una iglesia sentía unas ganas casi imposible de aguantarse, de reventar la fuente del agua bendita, por ejemplo. Y básicamente ella, si estaba en una iglesia, tenía deseos de destruir la iglesia. Y esos fueron como que los primeros las primeras señales de su posesión. Otras cosas que empezaron a pasar con Anna Eklund fue que se empezó a mostrar más violenta con sus familiares, más violenta con la gente de la iglesia, y se comenzó a convertir en una persona más agresiva. Uno de los puntos clave, o uno de los 3 requisitos que tú nos comentabas para que la iglesia considerara un exorcismo, ya se estaba cumpliendo, que era el tema de hablar en lenguas no conocidas. Porque pues Anna Eklund, llegado a cierto punto, hablaba en hebreo y hablaba en latín, que son los idiomas en los que se escribió la Biblia. Entonces, bueno, la situación fue escalando progresivamente hasta que llegó el punto en el que ya Anna Eklund decide contactar a un padre, a un sacerdote, para que pues la examinara, la evaluara y le recomendara qué es lo que tenía que hacer. Y pues bueno, efectivamente entre los dos llegan a la conclusión de que lo mejor era pues hacer una serie de exorcismos. Y como les comentaba, el primer exorcismo sucedió en 1912 y el padre que lo realizó se llamaba Theophilus Ressinger, que era un sacerdote. Bueno, este fue el primero de los exorcismos porque, pues tristemente, fueron necesarios muchos exorcismos para lidiar con la posesión de Anna Eklund. Se habla de que fueron aproximadamente 25 exorcismos, si no me equivoco. Y bueno, aquí el tema es que le realizaban un exorcismo y parecía mejorarse, pero solo duraba mejor unos cuantos días y volvía a recaer. Y volvía a recaer. Exorcismo, volvía a recaer. Exorcismo, volvía a recaer. Era como que no se podía recuperar del todo. Sí. Entonces, hubo una ocasión en la que ya la situación empeoró más. Ya empezaba a mostrar otra de las características de los requisitos que pide la iglesia para considerar un exorcismo, que es el tema de la aversión a símbolos religiosos. Ella no podía estar en presencia de crucifijos, de cruces, etc. Entonces, bueno, en ese punto, ella ya se pone de acuerdo con el padre para hacer un exorcismo, pero con un poco de más personas involucradas, para que sea un proceso más intensivo, de cierto modo. Entonces, este fue el exorcismo más fuerte y más característico de todo el proceso por el que pasó Anna Eklund. Y bueno, este exorcismo se realizó en un convento con la ayuda de varias monjas, acompañadas por la guía pues del padre, que le había estado realizando los exorcismos normalmente a Anna. Y bueno, este exorcismo al parecer fue algo muy intenso y fue un exorcismo en el que hubo revelaciones y en el que hubo experiencias muy desagradables. Se cuenta, por ejemplo, que Anna Eklund en una ocasión, mientras estaba siendo sujetada firmemente por varias de las monjas con fuerza sobrenatural, repentinamente se zafa del agarre de todas las hermanas, se levanta en la cama y pega un brinco, y después de esto se encaja a la pared como si fuera un gato. Lo que cuenta el caso tal cual es que pegó un salto de la cama a la pared y se quedó clavada como un gato. Y bueno, al parecer fue necesario que muchas personas se involucraran para poder bajarla de ahí.
Entonces aquí ya tenemos estos despliegues de fuerza inhumana, de los que también se habla que es un rasgo característico de una posesión demoníaca. Y bueno, al parecer también ella vomitaba cantidades inhumanas, cantidades que eran imposibles para que alguna persona pues las tuviera dentro de su cuerpo. Y estaba hablando en lenguas que no conocía, en hebreo, en latín. Y bueno, aquí es cuando ya los demonios comienzan a revelar sus nombres. Y yo creo que aquí es donde entra de las cosas más interesantes de este caso, que son los espíritus y o demonios que estaban poseyendo a Anna Eklund. Entonces, bueno, el padre comienza a hacer las preguntas necesarias de quién eres a los demonios, y al parecer pues eran varios, similar al caso de Annalise Mitchell también. Uno de los demonios que reveló su nombre, no recuerdo exactamente cuál era, pero aparte de este demonio se reveló un espíritu. No eran solo demonios lo que lo estaba poseyendo. Se reveló el espíritu de una persona que lo estaba poseyendo, y este espíritu era nadie más y nadie menos que el padre de Anna Eklund. El padre de Anna Eklund supuestamente la había poseído. Y es que al parecer él, su padre, en vida fue un hombre muy ruin. Fue un hombre que creo que incluso la golpeaba, la maltrataba. Era una mala persona, básicamente. Y este hombre, su padre, al parecer odiaba tanto a su hija que cuando él estaba en vida la maldijo. Y después de morir, pues al parecer pudo o decidió continuar con la maldición de cierto modo, al punto de poseer a su hija. Entonces, bueno, aquí tenemos que al final del día, esto que les digo son lo que se escuchaba salir de la voz de Anna Eklund cuando le estaban poseyendo. Te preguntaban, ¿quién eres? Y pues ya se revelaba el nombre de su padre. Otra de las personas, otro de los espíritus que se reveló, era una tía de Anna Eklund, otro familiar de ella. Y esto es interesante porque la tía en cuestión y el padre de Anna eran amantes. Entonces los dos, de cierto modo, pues entre otras cosas, compartían el odio hacia Anna. Entonces pues era tanto el repudio que le tenían que de alguna manera la poseyeron, al parecer. Algo interesante también a contar aquí es que, según cuentan los testimonios, cuando se escuchaban voces salir del cuerpo de Anna, ella o tenía la boca cerrada o sí la tenía abierta, pero no movía los labios. Era como que se escuchaban voces, pero ella realmente no parece estar hablando. Entonces, bueno, el tercer espíritu que se reveló, y también es algo interesante, fue el mismo Judas, el traidor de Jesucristo. Entonces, pues, tenemos a un demonio cuyo nombre no recuerdo, el padre de Anna, su tía y Judas poseyéndolo. Entonces, pues, si tomamos en cuenta esto, pues definitivamente era una posesión fuerte, potente. Y hace como que entender por qué fueron necesarias numerosos exorcismos para poder pues librarse de esto. Fueron necesarios varios días en este icónico exorcismo para poder intentar curar a Anna. Pero pues bueno, pasaron muchos días y al parecer ella se curó. Ella se alivió. Pero les digo al parecer porque realmente no conocemos toda la historia, porque lo que está documentado, lo que sabemos oficialmente, es que poco tiempo después de esto Anna Eklund perdió la vida, poco tiempo después del exorcismo. Entonces, pues sí, se supone que el exorcismo fue exitoso, supuestamente,
pero al parecer transcurrió poco tiempo y ella perdió la vida. Entonces, esa es la historia de Anna Eklund, quien perdió la vida. No sabemos si en un exorcismo o poco después, al tener una recaída o algo así. Pero sí. Un ataque fuerte, güey. Un ataque fuerte y un ataque de naturaleza extraña. Tu padre, tu tía. Que al parecer eran amantes. Muy extraño, güey. Es un tema como que muy... Pues es que imagínate, te da idea como que del tipo de vida que tenía ella. Con un papá que lo odiaba. Es que sí, güey. Pues si tú dices que desde que nació la maldijo en vida, güey. Que tu propio padre te maldiga en vida, güey. Está en otro nivel. Sí, es otro nivel de... Pues... No sé ni siquiera qué palabra darle. Así es. Ese es el tipo de personas que decíamos ahorita. Ah, pues es que quién va al infierno y quién va al cielo y quién va al purgatorio. Sí, completamente. Y pues sí, o sea, también como que los rasgos característicos que veíamos en el caso tuyo. Este tema de hablar en lenguas, la aversión a los símbolos religiosos, la fuerza inhumana. Sí. Entonces es curioso decir, ok, ¿por qué los síntomas siempre se repiten? O sea, ¿será un tema de que los síntomas se hacen conocidos y la gente se sugestiona? ¿O realmente el tema de las posesiones pues sí es real y hay ciertas pautas que los distinguen? Pues sí, o sea, respondiendo al tema, a la pregunta que dices de por qué se repiten los síntomas, pues yo me imagino que es, bueno, no es igual, pero pues una gripa se repiten los síntomas, ¿no? En otras personas. Te da fiebre, cuerpo cortado, te duele la cabeza, te duelen las anginas, etcétera. En este caso, pues no es cualquier síntoma, que es las lenguas. Si te está poseyendo una entidad externa o ajena a tu cuerpo y a tu misma alma, en este caso estamos hablando de un demonio, que pues un demonio, tú bien sabes que es de bajo astral y por lo tanto no es una entidad que se va a comunicar en una lengua pues como el español o cosas así. Se va a comunicar en una lengua de... Antigua, exactamente, como lo es el hebreo, el latín, todo eso, ¿no? Entonces por eso es que yo pienso que es por eso es una... ¿cómo se le dice? Un síntoma recurrente. ¿Qué otros síntomas hay? La fuerza inhumana. La fuerza inhumana, pues obviamente estamos hablando de un demonio, ¿no? Está el tema de que dejan de comer, de que se retraen, todo eso. Eso lo hacen obviamente, yo creo, los demonios para hacer que el cuerpo se debilite. Tu alma igual se debilita y de esa forma pueden entrar más fácil. Entonces yo creo que por eso es que se repiten. Y eso a lo mejor también responde el tema de por qué a veces cuando los exorcismos terminan, la persona muere. Porque mientras están poseídos, están en este plan de que no comen, no toman agua, pero pues por el hecho de que están poseídos, de alguna manera pueden subsistir. Porque tienen una fuerza. Ajá. Pero al momento de que esa fuerza se va, pues ahora sí el cuerpo pasa a depender enteramente de sí mismo y ya no es suficiente para valerse y muere la persona. Exactamente. Es algo que tiene sentido. Sí. Son cosas que uno no se pone a pensar a veces, pero que ya platicándolas y analizándolas, pues sí tienen sentido. Sí. Que luego está, pues, el tema legal también. Porque ahorita, como comentabas tú, con el tema de Annalise Mitchell, es como que, ok, estábamos realizando un exorcismo y la paciente se murió. Pero pues también si la ley le da como que rienda suelta a esto, pues luego el exorcismo puede pasar a usarse como una excusa. Sí. Entonces la ley tiene que estar al pendiente de esto. Así es. Y si hay varios casos de padres o sacerdotes que meten a la cárcel por un exorcismo fallido. Así es, totalmente. Sí. Pues qué interesante.
la verdad. Así es. Miren, gente, yo les traigo otro caso, pero es un caso que investigué ya como que de último momento. Ok. No lo tengo muy detallado. De hecho, voy a tener que ver mi historial de videos de YouTube para recordar el nombre de la persona. Ok. Pero, pues tiene unas cuantas cosas interesantes que pues hacen que valga la pena contárselos. Va. Y es el caso de... Momento de suspenso. Irina Kornichi. Irina Kornichi. Irina Kornichi. ¿Qué pasó con Irina Kornichi? Lo que podemos destacar aquí, aparte de que se repiten muchos de los temas que ya decíamos, aversión a figuras santas, hablar en idiomas, fuerza sobrenatural. Aquí el tema es lo legal que platicábamos antes, porque después de esto al padre lo metieron a la cárcel. Uh-huh. Entonces, bueno, lo que pasó con Irina Kornichi es que, típica historia, era una niña que nació en el seno de una familia religiosa. Hasta parece que esto es una constante que siempre se repite. Sí, sí. Pero pues por algo es. Era una chica que nació en una familia muy religiosa y muy fanática hasta cierto punto. Y bueno, en cierto punto de su vida empieza a mostrar síntomas raros. Se comienza a comportar más agresiva, más aislada, no quiere comer, no quiere tomar agua. Y toda esta serie de eventos que llevan a que pues se realice un exorcismo. Pero el tema es que aquí el exorcismo fue tan arduo, al parecer, tan extensivo sobre el cuerpo de Irina, que pues ella murió. Y las investigaciones que se hicieron después llevaron a la conclusión de que el motivo de muerte me parece que fue por asfixia y por agotamiento físico y básicamente cosas que aterrizaban en un tema de maltrato de mano de pues el padre, del sacerdote. Y bueno, se le hizo un juicio al padre, se le hizo un juicio a las monjas que lo ayudaron y fueron presos por 6 años. Al parecer la ley en estos casos no es tan severa, porque no es un homicidio a primer grado, por así decir. Es algo involuntario, pero es algo que pues se tiene que penar, de todos modos. Uh-huh. Creo que después surgieron como que nuevas investigaciones que revelaban que la muerte de Irina fue realmente por un tema de deshidratación o algo que ya causaba que no se pudiera culpar tan rotundamente al padre y a las monjas que lo ayudaron. Pero pues sí, esto fue como que popular porque es un caso más reciente, a diferencia del caso de Anna Eklund y de la chica Annalise Michel, creo que se llama, que son más como del 1900 y pico. Esto pasó en 2015, es relativamente pues más reciente. Por eso hay como que investigaciones. Creo que incluso todavía es un caso abierto hasta cierto punto. Pero pues sí, o sea, esto es para hablar del tema de pues que los exorcismos muere gente. Y pues la ley tiene que estar encima de eso, porque si no, imagínate. Sí. O sea, no cualquier persona, ¿verdad? Pero se podría empezar a usar el exorcismo como excusa para tapar crímenes. Y eso pues no puede ser. No puede ser. Sí. Y pues esas son mis 3 historias. Mis 2 historias. Ah, ok, pensé que... No. Ah, ok. No, pues sí, tienes razón. No, totalmente estoy de acuerdo contigo. No, es muy fácil que la gente pueda usar eso de excusa para decir, es que le hice un exorcismo y ni modo, se murió. Es la voluntad de Dios. Así es. Pero no es así. No. Pues yo digo que dimos un buen... Abarcamos muy bien todo este tema de los exorcismos. Sí. Me gustó mucho la introducción que dimos al inicio.
al hablar de todo esto. La anécdota que contaste para dar introducción creo que fue justa, fue buena para meternos a todo esto y pues la verdad que queda mucho de qué hablar. Oh, sí, porque este es un tema Extenso. o sea, muy extenso. Simplemente en cuanto a películas, o sea, también la película del exorcismo más reciente, del exorcista, de cierto modo. No sé si viste la de Exorcista Creyentes, No. pero sí te la topaste, que existía, que estaba en cines. No. Bueno, es una película que supuestamente toma algunos de los personajes de la película del exorcista original. Ajá. Porque se supone que las chicas poseídas en esa película, no me acuerdo si son familiares lejanos o tienen una conexión ahí con los personajes de la película original. Ajá. Pero, pues es que en cuanto a películas, es un tema muy interesante. En cuanto a hechos reales, es un tema muy interesante. Y probablemente, pues la gente que esté viendo esto tenga como que sus sus propias experiencias. O no experiencias o cosas que ellos saben Sí. que nos puedan contar. Así es. Porque nosotros no lo sabemos todo. Así es, sí, nosotros no somos expertos. Nosotros lo que decimos, pues lo hacemos en base a investigaciones. Pero nos encantaría tener a un experto aquí algún día. Imagínate entrevista con un exorcista. No manches. Nos gustaría poder algún día que el podcast suba de nivel y poder tener aquí a expertos del tema que se va a hablar ese día en el podcast. Un sueño lejano. Un sueño lejano, pero no se sabe, güey. No se sabe. Pero puede que algún día. Puede. Mi gente, pues hemos llegado al final de este episodio. Así es. ¿Cómo ves si despides el podcast? Sí, gente, esperamos que les haya gustado el tema de esta semana. De nuevo, si tienen comentarios, si tienen opiniones, si tienen ideas para futuros temas o cualquier cosa que nos quieran decir, lo pueden hacer en la parte de los comentarios. Como les comentábamos al principio, estamos aquí en un nuevo setup que pues ustedes ahorita no van a notar el cambio para nada, pero pues esto eventualmente va a llevar a mejoras en el podcast que sí van a ser tangibles para los espectadores. Así es. Entonces, bueno, lo dejamos aquí hoy con el mismo setup de cara a ustedes de siempre, pero pues sepan que tenemos en mente buscar formatos diferentes que pues sean más vistosos, más atractivos y llegar pues, a más audiencia. Llegar a más audiencia. Y pues sí, estamos como que pensando en maneras de pues mejorar el podcast, básicamente. Sí, de mejorar, de formalizar y de darle una imagen todavía más establecida. Más establecida al podcast. Sí. Así que, pues... ¿Cuáles son nuestras redes sociales? Nuestras redes sociales, como siempre. Cuéntate otra 2024@gmail.com. Me las tengo que aprender yo también para... Sí. Siempre te echo el muerto a ti. Esas en Gmail y pues en todas las demás, que es Facebook, YouTube y Spotify, como Cuéntate Otra. ¿Cuáles son, Andrés? No estaba poniendo atención. No. A ver, dilo una vez y me lo voy a intentar aprender. Mira, en Gmail, si nos quieren contactar para enviarnos sus historias o lo que sea, Cuéntate Otra 2024@gmail.com. Y en Facebook, YouTube y Spotify nos encuentran como Cuéntate Otra. Así nomás. Ah, ok. Gmail, Cuéntate Otra 2024@gmail.com. Ajá. Y tanto en Spotify como Facebook como YouTube. Spotify, Facebook y YouTube somos simplemente Cuéntate Otra. Sí, así es. Bien. Y los miércoles bien pedos abajo del mercado. En el billar. Ahí en el billar. Con los señores que traen estiércol en el pantalón. A huevo que sí. Bueno, gente, nos vemos en el próximo episodio de Cuéntate Otra. No olviden ahí dejarnos en los comentarios qué les pareció, si les gustó o no el audio, a ver qué tal se escucha ahora, si se escucha con más ruido, con menos ruido, no sé, porque pues como les digo, no lugar.
Y pues opinen, díganos de qué quieren que hablemos también, nuevos temas. Y nosotros los leemos, no crean que no. Así que, y ojalá que también el algoritmo de YouTube nos ayude, porque últimamente como que nos anda mandando mucho al carajillo. Sí. Pero bueno, ahí vamos echándole ganas, ¿verdad? Nos vemos, gente. Hasta la próxima. Chao. Bye.